Queridas amigas y amigos, que el Señor esté contigo. Vamos a rezar juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Divino, Espíritu de Jesús, tú que te hallas más allá de todo entendimiento, y al mismo tiempo eres tan sencillo, tan humilde y discreto. Como aquel día que te acercaste a María, ven también a nosotros. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu amable y amoroso, amor del Padre, amor del Hijo. Ven a nosotros en este momento. Amén. Como os decía en la charla anterior, pues casi por accidente o casi por un milagro de buena suerte, pude encontrar este libro que se titula, no sé si lo podéis ver, La luz brilla en las tinieblas. No voy a contaros la historia de cómo lo he podido encontrar para no aburriros, pero quiero deciros que para mí fue un milagro. Y cuando lo estaba leyendo, pues tuve no sé, lo sentí muy claro que me gustaría poder compartir su mensaje con vosotros, porque este libro lo escribió el autor Simon Frank en Londres, fijaros, en el año 1945, justo cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y él había experimentado pues las grandes convulsiones del siglo XX, la Primera Gran Guerra, la Revolución Rusa. Después fue expulsado de Rusia, fue a Alemania y cuando los nazis subieron al poder tuvo que emigrar a Francia. Y de allí finalmente emigró a Inglaterra y también experimentó, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. O sea que cuando él habla de tinieblas, pues imaginaros, sabe de lo que está hablando. Y su mensaje es profundo, porque él es un filósofo, pero no un filósofo puramente académico, de estos pesados y aburridos y rancios, para nada. Él es profundo y devoto. Él es cristiano ortodoxo. Y lo que él hace es, desde su fe profunda, que lo es, pues trata de dar sentido, ¿no?, a los grandes problemas pues en los que vive. Y a mí me parece que es un grandísimo regalo, por lo menos para mí lo es. Y ojalá también lo sea también para ti. Y bueno, pues voy a comentar cómo él inicia su libro, ¿no? Y es precisamente con la introducción, la luz brilla en las tinieblas, que como sabéis, pues es del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5. En el versículo 4 se dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora viene el capítulo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra griega por la cual se escribe aquí vencieron, o sea, la traducción vencieron, el original griego es catalambano, que puede significar eso, vencer. Por tanto, la traducción sería: y las tinieblas no la vencieron.
pero también puede significar recibir. Con lo cual la traducción sería muy diferente. Sería algo así como: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no recibieron la luz, no la recibieron. Ciertamente no es mi interés, ni muchísimo menos, que esto se convierta pues en un discurso o en una charla pues de exégesis técnica, pero veréis que no tiene que ver nada con algo abstracto y puramente académico, ¿no? Sino que esta palabrita, catalambano, con su ambigüedad de significado, nos revela muchísimo. Posiblemente el mismo autor del Evangelio, San Juan, tuviese en mente esta ambigüedad, ¿cómo no? Y con lo cual quiso transmitir que, por una parte, la luz brilla en las tinieblas y ciertamente las tinieblas no pueden vencer a la luz, pero que también existe el otro significado, que las tinieblas no reciben a la luz. Y esto pues nos manifiesta un misterio, una condición, iba a decir cósmica, porque en otros casos en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, se utiliza el presente, se utiliza el pasado. Por ejemplo, San Mateo dice: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una luz grande. O sea, algo que ocurrió en un momento, como que la luz apareció al pueblo que caminaba en tinieblas y entonces pues vieron esa luz. Pero aquí San Juan utiliza como una situación continua, como que no ha acabado, permanente, presente. La luz brilla en las tinieblas. Finalmente, lo que el autor Simon Frank viene a decir es que el autor del Evangelio está profundamente convencido que el poder de la luz se manifiesta de una manera total en el reino sobrenatural. En el reino sobrenatural la luz triunfa. Pero en el plano terrenal, en el plano natural, las cosas no son así. En el plano natural la luz brilla, ciertamente, pero es atacada continuamente por las tinieblas. La lucha es constante. Y San Juan viene a decir que a pesar del poder de las tinieblas, la luz sigue sin ser derrotada totalmente. O sea, fijémonos por tanto, ¿no? Un plano sobrenatural, digámoslo así, puramente espiritual. Ahí la luz es manifiesta y triunfante. Pero que además de este plano sobrenatural, puramente espiritual, existe otro. Y es en el que tú y yo vivimos en parte. Porque tú y yo también vivimos en el plano espiritual. No te olvides. Pero en el plano natural, terrestre, empírico, en el que vivimos, hay una pelea continua entre la luz y las tinieblas. El poder de la luz no está manifiesto, ni mucho menos. Y a pesar del poder de las tinieblas, que es manifiesto, no pueden destruir del todo a la luz. Fijaros qué cosas tan complicadas, pero tan bonitas y tan interesantes. Fijaros, por ejemplo, el sentido que tiene la palabra tinieblas en el Evangelio. Totalmente diferente a lo que se entiende en la física. Para la física las tinieblas no existen. No existe la realidad, la sustantividad, la sustancia de tinieblas. Lo que existe es ausencia de luz.
¿Mm? Si un espacio o si en un espacio no hay luz, pues está oscuro, está en tinieblas. Pero basta para que enciendas una cerilla o un mechero o una bombilla y automáticamente ocurre la luz. ¿Mm? O sea, como que las tinieblas no tienen esencia, no tienen sustancia, no tienen ser. Llamamos tinieblas al estado de falta de luz. Por tanto, no tiene ningún sentido hablar del poder de las tinieblas, porque las tinieblas no tienen ningún poder. ¿Mm? Sin embargo, para San Juan, y también en otros momentos del Evangelio, las tinieblas tienen poder. Como por ejemplo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 53, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y está contemplando su pasión. Y dice, esta es tu hora, la del poder de las tinieblas. Jesús no está hablando sencillamente de una condición de falta de luz, sino de algo activo, de algo con poder, de algo maligno. Esta es tu hora, la del poder de las tinieblas. Y también San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. Porque todo el que hace el mal odia la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Bueno, pues estamos hablando con un lenguaje, como veis, sumamente abstracto, pero que nos puede ayudar un poco para plantear la situación. Poco a poco iremos concretándolo, ¿no? Y metiéndonos más en ejemplos. Pero ahora de momento me gustaría como con pinceladas grandes, ¿no? Hacer un bosquejo, hacer como una especie pues de impresiones, ¿no? En el cual, y en este bosquejo, o en este boceto, pues se manifiesta sobre todo una tragedia, un drama. Estas son las palabras esenciales, tragedia, drama. Y es que la luz perfecta, la luz santa, la luz del Señor, está en conflicto con las tinieblas, en nuestro mundo natural, en nuestro mundo empírico. Por otra parte, también es cierto que el poder de las tinieblas no puede destruir a la luz divina, no puede. Pero que la luz divina, tampoco puede disipar a las tinieblas. Esto parece, cuando hablamos de esta manera, ¿no? Parece como que estamos hablando de algo mitológico, o de, qué sé yo, pues de la guerra de las galaxias, ¿no? O de Star Trek, donde hablan eso del poder de la fuerza, y las tinieblas y esas cosas tan raras, ¿no? Pero es que de hecho San Juan utiliza estos términos. Y como veremos, nos van a ayudar a entender un poquito lo que nos está pasando ahora, en el año 2020, y, perdón, 2021. Y dentro de poco entraremos en el 22. Esto nos hace como preguntarnos montones de cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un principio que es divino, la luz, que es todopoderoso, que se encuentre sin embargo en el mundo empírico, en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo natural, en este mundo terrenal? ¿Cómo es posible que este principio divino se encuentre en una posición de no ser reconocido, de no ser aceptado, perseguido, aparentemente débil? ¿Cómo es posible que este principio divino sea así
se considera así, esté en esta situación y que al mismo tiempo no pierda su dignidad. Por tanto, vamos a llegar a una convicción que es un poco chocante, ¿no? Y un poco paradójica. Y es que la divinidad o la luz divina en nuestro mundo concreto, material, no es tan poderosa, no es tan omnipotente, que se halla sometida. Y que cuando se encuentra con la maldad humana, con el poder de las tinieblas, pues es incapaz de destruir este poder de las tinieblas. Aunque por otra parte, las tinieblas tampoco son capaces de destruir esta luz. Esto, como veis, es chocante y es extraño. Y puede parecer, como digo, un poco extraño. Pero voy a empezar a dar ejemplos, ¿no? Para que esto nos ayude a colocarnos, ¿no? Y el primer ejemplo que se me ocurre es la resurrección de Jesús. Imaginaros que después de que Jesús fue crucificado, 3 días después resucitó. Y en la resurrección está la manifestación plena del poder de Dios. Así lo pregonamos, así lo cantamos y así lo celebramos. La manifestación del poder de Dios. Y bueno, pues uno no deja de sorprenderse de que este poder verdaderamente es bien limitado, bien pequeñito. Porque si, por ejemplo, acudís a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, pues, perdón, capítulo 5, vemos las brutales tensiones que ya empiezan a ocurrir entre los primeros apóstoles, Pedro y el resto de los 11, y los apóstoles y los otros discípulos de Jesús, y las autoridades, y el Sanedrín, y los sumos sacerdotes, que les dicen: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Y entonces Pedro dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que les obedecen. Y concluye aquí: ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Pensemos un poquito en esto. A mí esto me ha hecho pensar mucho. O sea, fijaros que los discípulos han recibido el poder del Espíritu. Tienen la fe en el Señor resucitado. Pero sin embargo, esta fe, esta convicción, esta experiencia es incapaz de derrotar de una manera definitiva a todos los que se oponen, que no son pocos. Aquí vemos, por ejemplo, pues que las autoridades judías pues están llenas de rabia. Es decir, que siguen con su tremenda animosidad, animadversión, rabia, odio, y quieren matarlos y quieren destruir a la luz. ¿Veis? Esa tensión. Yo me he preguntado muchas veces, bueno, y uno como Pablo, con una experiencia tan fortísima del Señor, y que se pasa el pobre hombre la vida pues perseguido, rechazado, maltratado, vapuleado, azotado, apaleado, encarcelado. ¿Qué clase de poder es este? ¿Qué clase de poder es este de la luz? Y uno no deja de sorprenderse. Que sí, que la luz tiene poder, y San Pablo lo dice, para que la fuerza se manifieste en la debilidad. Pero sin embargo, las tinieblas son también tremendamente poderosas.
Bueno, pues y ahora quiero comentaros un poco, no solamente lo que pasó en el pasado, sino también lo que está pasando en el presente. Y recuerdo en una ocasión que mi madre, esto puede hacer como unos, pongamos, 15 años como mínimo, ¿no? Me decía, hijo, qué pena que en España, ¿no? El gran problema que tenemos es el terrorismo. Por aquellos tiempos, pues ETA, pues seguía haciendo de las suyas, ¿no? Luego después, como sabemos, ahora parece que las cosas están infinitamente mejor y la banda terrorista pues ya no actúa, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues sí. Y mi madre decía, hijo, el mayor problema que tenemos en España es el terrorismo. Si no fuera por el terrorismo, qué bien se viviría en España. ¿Mm? Esto lo dijo mi madre hace 15 años. Bueno, pues ya no tenemos terrorismo, por lo menos no como el de ETA. Pero han surgido dos problemas. Y ha surgido el problema del nacionalismo catalán. Y Dios me libre de quererme meter en política. Ya me han avisado que no lo haga. No, y no lo quiero hacer. Pero quiero manifestar con esto de que surgen otros problemas. Y no quiero decir de que los nacionalistas sean muy malos. Pero ciertamente, pues, han surgido otros problemas. Y mi madre diría ahora, hijo, si no fuera por el nacionalismo catalán, hay que ver lo bien que se viviría en España. Pero pongamos que se resuelve el nacionalismo catalán. Y entonces aparecería otro problema, como es el grandísimo problema que tenemos en el siglo XXI, es la inmigración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestra aldea global hay países pues, que son más ricos y países que son muy pobres. Y los países pobres pues quieren vivir también, por lo menos no tan mal como viven, e irse a los países ricos. De este desajuste, que son por razones culturales, religiosas, políticas, geográficas, ¿no? Pues viene el tema de la inmigración, como sabéis. Y la inmigración pues crea problemas también tremendos. Y uno podría decir, jolín, si en España resolviéramos el problema de la inmigración, qué bien se viviría en España. Pero os aseguro que si en el siglo XXII se resuelve el problema de la inmigración, otros problemas aparecerían. Por ejemplo, en Japón, pues yo he estado con mi hermano varias veces y nos ha llamado la atención, ¿no? Pues que no se ven personas, por ejemplo, de color, negros de África, por ejemplo, no se ven. Y la razón es pues porque ellos han cerrado las puertas y han querido que Japón sea básicamente para los japoneses. Y bueno, pues de esa manera sus recursos, su cultura es para ellos. Pero podríamos decir, por tanto, que Japón es el paraíso terrenal, donde no hay problemas, donde no hay inmigración, donde todo el mundo vive muy feliz. Pues cualquiera que conozca la realidad de Japón sabe que no es así. Porque los japoneses, cuando pueden o cuando salen de su país, no quieren volver. Pues porque experimentan el contraste. Porque su país es una cultura, es una sociedad muy especial y con muchísima presión, muy estresante. Yo he tenido, ¿no?, cuando estudiaba chino, pues compañeras que eran japonesas, ¿no? Y ellas te lo decían, lo relajadas y lo felices que vivían aquí en Hong Kong en comparación con Japón. Es decir, que, que siempre hay problemas, que siempre hay oscuridad, que siempre hay tinieblas. Y aunque ayer, aunque ya hemos podido resolver el problema del terrorismo, otros problemas han surgido. Y la luz
y las tinieblas van a estar en permanente conflicto siempre. Y bueno, pues hasta ahora no he hablado más que de las tinieblas exteriores, es decir, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Pero cuánto menos, o sea, cuánto más podríamos hablar también de las tinieblas interiores. Y lo hablaremos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues también lo he dicho muchas veces, que en la generación de mis abuelos, pues la gente no aspiraba a ser feliz, ni muchísimo menos. Pues porque la vida era muy dura. Aspiraban a sobrevivir. Me acuerdo de un señor de mi pueblo que se llamaba Tomás, muy pobre. Luego le fueron mejor las cosas. Y decía, uy, no es poco trabajar para ganar para comer. Me acuerdo que dijo eso. No es poco trabajar y ganar para comer. O sea, fijaros, esa era la aspiración de Tomás. Tener para comer, porque él había experimentado lo que es no tener para comer. Pero claro, pues eso ocurrió en la generación de mis abuelos y mis padres también, que sufrieron mucho. Pero ya en mi generación, pues experimentamos, ¿no? Una inmensa mejora a nivel económico, a nivel político, a nivel educacional. Y entonces ya sí, ya vinieron las expectativas. En el pasado solamente los ricos, los 4 ricos, pues podían pensar en ser felices. Pero ya en mi generación ya consideramos, ¿no? Que ya era posible la felicidad. Aquí, aspirar a una vida mejor. Y sí es verdad que la gente tiene pues muchas posibilidades, muchos recursos, que hoy en día tenemos acceso a tantísimas cosas. La cuestión es, ¿las tinieblas interiores se han disipado? ¿Se ha disipado la tiniebla del miedo, del odio, de la rabia, de la tristeza, del vacío, de la soledad, de la desesperanza? ¿Se han disipado todas estas tinieblas? Con los increíbles adelantos técnicos de la medicina, de la informática, de la internet. Y bueno, pues sabemos que no. Y sabemos que hay personas que siguen viviendo en agonía. Y a lo mejor más que antes. Porque somos más conscientes. Y antes la gente decía, pues estoy mal pues porque soy pobre. Pero hoy día la gente dice, pero ¿cómo estoy mal si encima no soy pobre? Si encima tengo dinero y aún así estoy mal. Debería estar bien. Debería ser feliz. Pero la gente, por mucho que debería, sigue estando mal. Tinieblas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Tinieblas. Y no ausencia de luz, sino poder. Un poder maligno. Y como digo, en el reino sobrenatural no hay tinieblas. La luz campea. La luz es triunfante. Pero aquí, en el reino natural, en el reino empírico, en el reino material, la luz existe. Pero también las tinieblas existen. Y las dos están permanentemente luchando. Y ninguna puede de las dos. Este es el mensaje que nos transmite la palabra de Dios y que Simon Frank pues reflexiona sobre él. Y seguiremos. Esta primera charla, como digo, parece un poco dramática, un poco deprimente. Tal vez valga la pena que así lo sea, ¿no? Para que podamos ver las cosas en toda su profundidad. No sé si pedir perdón, porque estas charlas sean profundas. Pero como dijo una vez Chus Villarroel, ¿no? Que un dominico
pues tiene una atracción, una inclinación hacia la profundidad, a pasar más allá de lo superficial e ir a lo profundo de las cosas. Por eso, bueno, pues es lo que os quiero transmitir, ¿no? Y espero que el Señor pues nos ilumine, porque esto es muy importante. Como digo, no son charlas puramente diletantes, ¿no? O para entretenernos, sino para encontrar sentido a la oscuridad en la que vivimos tú y yo hoy. Tinieblas, exteriores y también interiores. Que el Señor te siga bendiciendo, que Él esté contigo, porque Él es la luz que brilla en las tinieblas. Amén. Aleluya.